Bienvenidos a este taller tan especial que hemos preparado para cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar conectados, ¿verdad? A través de la tecnología, llegar hasta sus hogares. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición para usted como lo es para nosotros. Mi nombre es Luis David Martillo, soy parte de Iglesia Bautista Miramonte y me acompaña Felipe Zelaya, que también es parte del staff. Bienvenido, Felipe. Gracias, Luis David. Bienvenidos a los que se están conectando a este taller que hemos llamado Desenmascarando Ideologías Modernas. Y eso es lo que pasa. En la iglesia no hemos tomado mucho el tiempo de poder estudiar ciertas ideas o ideologías que se están introduciendo a la iglesia. Pero ese no es el problema. El problema real aquí es que hemos permitido que estas ideologías cambien la conducta, algunas actitudes y algunas cosas que hacemos dentro de la iglesia. Y esos cambios que se están generando dentro de la iglesia no van de acuerdo a la palabra. Y si nosotros no tomamos decisiones, de decir, por ejemplo, ahora reconozco que esta ideología ha afectado mi vida y reconozco que la Biblia ha dejado de ser mi guía. Ahora decido que la Biblia va a ser mi guía, decido adoptar las ideas, la ideología cristiana. Y por eso es importante que pongamos atención, prestemos la debida atención a todo lo que vamos a exponer hoy, porque queremos que la iglesia, el creyente, se dé cuenta de si hay una ideología que se ha introducido a tu corazón, a nuestros pensamientos, y debemos desecharlo. Qué importante lo que estás diciendo, porque la iglesia debe estar alerta. Creo que la palabra de Dios nos manda a estar alerta. Por eso en nuestra iglesia también estamos en medio de tiempo en familia. Quizás usted no lo sabía, pero nuestra iglesia una vez al año dedica casi un mes entero a temas sobre la familia. Y estamos justamente ahí. Y por eso hemos querido hacer algo diferente para poder también instruir a la iglesia sobre ciertas ideologías que pueden estar metiéndose en nuestras familias o que ya están ahí y no nos hemos dado cuenta. Así que bueno, Felipe, comencemos. Yo creo que va a ser un tiempo muy especial y realmente queremos dedicarlo al Señor y que también podamos escuchar su voz por medio de su palabra. Hay un concepto que quizás lo hemos escuchado en nuestra iglesia porque ya lo hemos tratado más de alguna vez, pero quizás algunas de las personas que nos ven no lo han escuchado todavía. Es sobre la modernidad líquida. ¿Qué entendemos por modernidad líquida y cómo eso afecta a la iglesia? Sí, yo leí hace un tiempo sobre la modernidad líquida y esto está relacionado al relativismo. Es una ideología que te permite establecer principios y valores de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo tú te sientas o de acuerdo a lo que sucede en el ambiente, ¿verdad? Entonces, tú estableces tu propia verdad. Eso es el relativismo o la modernidad líquida. Ya la gente, creo que de todos es muy común y muy conocida esta frase: vive y deja vivir. Porque esta frase está fundamentada en que si a esa persona le parece bien lo que está haciendo, entonces déjalo vivir, déjalo ser. Y conmigo es lo mismo, ¿verdad? Que conmigo no se metan. Si yo esto, lo que estoy practicando, si lo que estoy haciendo, si las actitudes que estoy teniendo, pues yo las justifico, entonces que nadie me diga nada, porque yo las he establecido como cosa cierta, como cosa verdadera. Ese es el problema del modernismo líquido, que no solo es de individuos, sino que ya es un concepto generalizado. Todos piensan así. Y nosotros como creyentes, ¿verdad? Entendemos que para nosotros sí existe una verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Es interesante porque hay un pasaje que me gustaría leer y está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. En traducción en lenguaje actual dice: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Y yo creo que este pasaje nos pone bien la base de lo que estamos hablando. Porque tú estabas diciendo lo que significa la modernidad líquida. Ahora, la palabra nos dice: tengan cuidado, porque hay un montón de sabiduría humana que está detrás de cada uno de estos conceptos, de cada una de estas ideologías, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros dentro de la iglesia podemos prepararnos más? ¿Cómo podemos enfrentar la modernidad líquida? Yo creo que para enfrentar este tipo de ideologías, lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede orientar, es no perder la enseñanza bíblica en las familias, en la iglesia, en los grupos pequeños. Porque este es el problema. Cuando en la iglesia o en los grupos pequeños
ya se empiezan a enseñar ideas del líder, del discipulador, pues ahí poco a poco y sin querer nos estamos alejando de los principios bíblicos. Pero si la Biblia no falta, si la Biblia es predicada, es enseñada, se abre, se lee, entonces no hay forma de perder el norte. Si tú conoces bien la palabra de Dios, tú vas a identificar todas aquellas ideas que no provienen de la palabra de Dios. Por ejemplo, una idea de las que andan hoy muy fuerte, ¿verdad? Que los hombres atrapados en el cuerpo de una mujer, ¿verdad? O viceversa, las mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Entonces viene la idea de decir, yo puedo ser mujer estando en un cuerpo de un hombre. Entonces yo leo la Biblia y digo, Luis David, esa idea nunca la he leído en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? Entonces el conocimiento de la Biblia me hace identificar inmediatamente que esa idea no es propia de un creyente, no es cristocéntrica. Este es un ejemplo bastante claro y bastante mayor, digamos, pero hay ideas más pequeñas, más sutiles, que se podrían estar introduciendo. Uno las acepta porque suenan bonito, miran hacia el progreso, el bienestar, miran hacia digamos, unas ideas bastante elevadas y razonadas. Pero, ¿y ese razonamiento vino de la Biblia? Si tú no conoces la Biblia, no lo vas a poder identificar. Y qué interesante, fíjate, porque me hizo pensar en el inicio, ¿verdad? Y en Génesis, cómo comenzó todo este tema del pecado y cómo se introdujo en el mundo. Porque hubo un elemento, una palabra que tú mencionaste, la sutileza, ¿verdad? Satanás fue muy sutil en meter un engaño para que la mujer, ¿verdad?, creyera y fuera seducida por medio de sus palabras y el pecado y llevada a desobedecer a Cristo, ¿verdad?, desobedecer a Dios, a la orden que Él había dado, el modelo que Él había creado de familia. Ahí comienza todo en realidad. Ahora estamos viendo consecuencias realmente de lo que fue en ese inicio. Pero lo que tú decís es cierto, la sutileza en cómo algunas, y yo diría, no se están metiendo, ya se metieron. Sí. Y eso es muy importante para la familia de nuestra iglesia y para la familia que está escuchando y viéndonos. Tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría y discernimiento en estos tiempos para saber identificar qué elementos de esto que estamos hablando y muchas otras cosas más se han metido, ¿verdad?, en nuestras familias. Aquí estamos para pensar y para poder evaluar todas estas cosas. Y a mí me sirven mucho los ejemplos visuales. Yo quiero hacer un ejemplo visual para que podamos comprender cómo es que funciona esto del relativismo o la modernidad líquida contrastado con la palabra de Dios. Excelente, veamos ese ejemplo. Bueno, aquí tenemos una roca. Esta roca tiene propiedades bastante claras, ¿verdad? Tiene un peso, tiene un color, tiene una forma muy definida y es más, hasta te puedo asegurar que por muchos años esta roca va a conservar su forma, su color, todo, a menos que algo le pase, algo catastrófico. Pero supongamos que esta roca va a conservar esta forma por mucho tiempo. Esta roca yo la puedo usar para muchas cosas, puedo usarla para comparar, porque esta roca no va a cambiar. Yo estoy seguro que va a permanecer igual por mucho tiempo, sus propiedades, su peso, su forma, su color. Entonces esto me sirve de referencia. Yo puedo tener esta roca como referencia para muchas cosas. Digamos, para pesar algún otro producto o para medir la textura de otros productos, compararlo con la roca. Entonces, esta roca es como la Biblia. Lo vamos a dejar ahí porque quiero seguir avanzando en el ejemplo. Cuando hablamos de modernidad líquida, es como que habláramos del agua. El agua, bueno, de momento tiene una forma y tiene un color que es transparente, pero tiene una cierta textura. O sea, conocemos que el agua es mojada, por ejemplo. Pero esto es lo curioso del agua. El agua tiene la capacidad, entre sus propiedades, de adaptarse al molde que lo contenga. Entonces, por ejemplo, voy a vertir un poco de agua en este vaso. Y el agua está adquiriendo otra forma, distinta a la forma que estaba en la botella.
Entonces ahora el agua ha cambiado de forma. Para mí esto ya no es referencia. Ayer tenía una forma, hoy tiene otra forma. Voy a hacer otra ilustración, voy a cambiarlo de envase nuevamente. Y observamos cómo el agua está adoptando otra forma. Y ahora el agua mide diferente. Por ejemplo, si quería medir algo en centímetros, el agua de ayer ya no me sirve de referencia para hoy porque ha cambiado su forma. Justo a esto nos referimos con la modernidad líquida. El agua, Luis David, representaría los valores de la sociedad moderna. Los valores de la sociedad moderna se adaptan al entorno, a la cultura, a las circunstancias, a una situación compleja. Los valores se adaptan. Regreso a la piedra. La piedra no se va a adaptar. La piedra permanece igual, permanece siendo la misma. Entonces tenemos los cristianos, por un lado, la palabra de Dios que no cambia, una palabra que es eterna. De hecho, dice Salmo 142, Salmo 119, versículo 142, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. La palabra es como roca y la roca no va a cambiar. A pesar de las circunstancias, a pesar de cómo me sienta hoy o cómo me sienta mañana, la Biblia no va a cambiar. Los valores de este mundo sí van a cambiar. Por eso, como cristiano, yo no puedo fundamentar mi fe en cómo me siento o cómo el mundo lleva las cosas, porque, Luis David, mañana voy a terminar creyendo otras cosas. Mañana voy a sentirme frustrado, entonces ya no voy a hacer mis devocionales, porque siento no hacerlos. El siguiente día voy a estar muy cansado, ya no voy a ir a servir a la iglesia, porque estoy cansado y me siento fatigado. Mientras tanto, la roca, la palabra, me dice, estas son disciplinas que tú tienes que mantener a pesar de cómo te sientas. Entonces sería bueno, hermanos, reflexionar que nuestras creencias deben ser como roca, y la roca ya está dada. La roca es Jesucristo. Todo lo que Él dijo no ha cambiado. Hasta el día de hoy siguen siendo las mismas palabras. No importa la cultura, no importan las generaciones, no importan las circunstancias sociales, la palabra de Dios va a seguir siendo la misma. Entonces, depositar mi fe en la palabra de Dios, mis prácticas, mis creencias, todo lo que yo hago basado aquí, esto es algo eterno. Sin embargo, esto va a cambiar. No, y qué bueno, excelente. Yo soy una persona muy visual también y creo que así aprendemos mucho más fácil. Yo creo que a partir de hoy, cuando tengamos una piedra en nuestras manos, una botella de agua o un vaso con agua, es muy fácil recordar este principio. Porque tú mencionabas la roca, ¿verdad? Mencionabas otra palabra, amoldarse. Romanos 12:2 dice eso, ¿verdad? No se amolden a los tiempos actuales, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo creo que esa es la parte más importante de todo esto, ¿verdad? Nosotros debemos basarnos nuestra verdad en la roca, y eso es muy importante, porque el otro día hablaba de cómo la verdad está siendo pisoteada hoy en día. Uno lo puede ver en muchos ámbitos de la vida, ¿verdad? Hay mentiras en redes sociales, hay mentiras, ¿verdad? Uno escucha, ¿verdad? Política, a nivel del deporte, ¿verdad? El que quiere sobresalir hoy en día y llegar a un puesto de éxito va a mentir de alguna manera. Ahora, tú decías, aún hasta en las cosas más pequeñas, porque hablabas de ejemplos que son muy grandes, pero hasta en eso. Si la Biblia dice que no hay que mentir, ¿por qué entonces yo voy a moldarme al hecho de, no, entonces sí debo hacerlo? O si hoy me siento con ganas de, no, hoy quiero, entonces lo voy a hacer. Y ese es un detalle muy pequeño. Vamos ya luego a todo lo que viene dentro de estas ideologías, que realmente tienen en el fondo un elemento, ¿cómo se llama? Satánico, de alguna forma, digámoslo así. Porque lo que buscan es destruir sistemáticamente nuestras creencias, destruir sistemáticamente nuestra fe, la familia, y lo hacen así. No, ahora, hoy en día, con toda la información que hay, uno se da cuenta de tantas cosas que antes quizás no. Por eso es tan importante que hoy la palabra sea nuestra guía en todo momento, sea esa roca que no cambia, que no se amolda nunca. Sí, mira, y este ejemplo que acabamos de hacer es sencillo, pero si ya agarramos
ejemplos de la sociedad moderna. Te voy a enlistar algunos ejemplos que son válidos, peligrosos, sutiles, pero esto es lo que sucede. Por ejemplo, el tema de robar. Sabemos como creyentes que robar está mal. La Biblia está como la roca, ¿verdad? Esto está mal. Pero ¿qué pasa si la persona que robaba para sostener a su familia, llevar el alimento de ese día a su casa, tiene una esposa, 3 niños, no han comido en 2 días? Entonces esta persona tiene que robar para llevar ese sustento a su hogar. Entonces, en este momento es donde yo pienso, ¿verdad? Quizás sí es válido, ¿verdad? Tiene una razón justificable para robar. Luego, yo he estado en esas conversaciones. Luego viene otro, el abortar. El aborto, claro, conocemos que es un asesinato prácticamente, y la Biblia no está de acuerdo con esa práctica. Pero ¿qué pasa si la joven fue violada y ese bebé es un bebé no deseado, de una persona desconocida, malvada? Entonces uno empieza a pensar, quizás ese bebé no es justo que ella la tenga, no es justo que ella cargue por la maldad de esta otra persona. Entonces, quizás sí, en este caso es válido abortar. Yo he estado en esas pláticas también, donde empiezan a justificar por el contexto, ¿no? También falsificar datos, la famosa declaración o la renta, ¿verdad? Cuando uno le pican las manos por poner un cero más, sabiendo que no me van a cobrar tantos impuestos, que me van a devolver, y uno dice, mira, Felipe, de todas formas, el gobierno ya nos roba un montón de impuestos. ¿De qué si yo les voy a robar ni $100 son y ellos nos roban millones? Entonces uno empieza a pensar, sí, es cierto, ellos roban mucho más. ¿Qué son estos $100, $200 comparado a los millones que ellos se roban? Entonces el contexto está justificando la falsificación de los datos. Uno más, mentir. Mentir, la palabra de Dios también es clara, eso está mal. A Dios no le agrada la mentira. Pero ¿qué pasa si la mentira lleva una buena causa, ¿verdad? Esas mentiras blancas o mentiras buenas, ¿verdad? Es para ayudarle a esta persona y empezamos a justificar la mentira. También he estado en pláticas donde intentamos justificar esto y otro montón de acciones que son contrarias a la Biblia. El contexto la justifica y creemos que entonces podemos adaptar estos principios de acuerdo al vaso, de acuerdo a la circunstancia. Pero entonces hoy quiero cambiarlo y hoy no quiero que los principios sean así, sino que quiero cambiar los principios y hoy que sean así. Amoldarlos. Amoldarlos, correcto. Entonces yo me pregunto, ¿y para qué tenemos la Biblia entonces? Si vamos a estar amoldando principios, si vamos a estar amoldando las cosas de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos, entonces ¿para qué tenemos una Biblia? Y fíjate que también hay una frase que quizás tú has escuchado más de alguna vez que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y realmente eso es lo que hacemos, porque cuando nosotros estamos sacando de contexto un versículo, lo que buscamos es amoldar la palabra de Dios a mis propias, ¿verdad?, necesidades, a mi propio placer. Y cuidado con eso, ¿verdad? Porque qué peligroso. Realmente la misma palabra dice que no hay que cambiar ni una sola coma de esa palabra porque es palabra de Dios. Pero lo hacemos de alguna manera y caemos en eso. Y ojalá que cuando tropezamos de esa manera tengamos la capacidad también que nos da la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en nosotros de pedir perdón al Señor, arrepentirnos de ese pecado y continuar, ¿verdad?, en nuestra vida sin volver a pecar en eso. Pero ¿qué tal si hay alguien, ¿verdad?, o nosotros mismos que caemos en eso, pero simplemente dejamos que eso continúe y se vaya moldando y lo volvemos algo normal? Cuando la Biblia dice, a lo bueno, dice que en los últimos tiempos, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Yo creo que todos o hemos visto algún rótulo o algo de esta película que se llama Mi villano favorito. ¿Desde cuándo hay un villano que es bueno? Y si usted ha visto la película, ese villano es villano siempre.
Pero uno lo llega a ver con aquella ternura de decir, ay, qué lindo que trata a los niños, ¿verdad? Qué bien que se porta con ellos, ¿verdad? Todo lo que hace por ellos. Y entonces le quitamos el elemento de maldad y simplemente lo disfrazamos y llegamos a simpatizar con él. Llegamos a simpatizar con lo malo y decimos, bueno, sí, ¿verdad? Es cierto que es malo, pero no, le voy a dar una oportunidad. Cuando en realidad él no va a cambiar porque él sigue siendo villano en todo momento. Sí. Entonces... Y hay otra película, fíjate, que va a salir dentro de poco, que se llama Los tipos malos. El eslogan de esa película me llama poderosamente la atención porque dice el eslogan más o menos: ser malo nunca fue tan divertido. Imagínate, Luis, es una película para niños. A los niños meterles las ideas ya de que ser malo no es malo realmente. Y, es divertido. Sí, entonces, ¿qué tipo de niños van a terminar siendo adultos, verdad? Con esas ideas de que, no, si falsificas un dato, si haces esta marufiada por aquí, no hay problema. Es más, hasta es divertido, probalo. Bueno, vamos a ir avanzando porque tenemos otros temas de qué hablar, pero creo que la modernidad líquida definitivamente nos pone la perspectiva solamente de un elemento de los cuales se están metiendo, el relativismo, ¿verdad? No hay verdades absolutas, solo hay verdades relativas, ¿verdad? Yo puedo creer esto hoy y mañana creo esto. Puedo amoldarme por completo y adaptarme dependiendo cuál sea mi necesidad, cuál sea mi placer momentáneo. Pero nosotros en la palabra hemos creído que es la verdad. Por lo tanto, es ahí donde nosotros debemos fijar nuestra mirada, nuestro corazón y dirigir nuestra vida. Hay otro concepto que creo que hemos estado, bueno, tú y yo hemos estado conversándolo y seguramente lo hemos escuchado porque ahora quizá he escuchado más a nivel de tendencia política, porque hay algunos partidos políticos que han estado diciendo, nosotros estamos tomando una línea más progresista. Y el progresismo, de alguna u otra manera, puede engañar un poco, ¿verdad? Porque uno puede verlo como, no, si es que progresar no está malo. Y definitivamente progresar no está mal. Pero, ¿qué hay detrás de un elemento o qué hay detrás de un concepto como el progresismo por el cual nosotros, los creyentes, deberíamos estar atentos, una vez más, ¿verdad? Esa palabra, y quizás hasta preocupados de cómo nosotros debemos de guardarnos frente a esta ideología. Sí, esta ideología también que hemos estado leyendo últimamente sobre esto, el progresismo lo que persigue en principio es algo bueno, es el progreso de los individuos, el progreso de la sociedad, el bienestar social, económico, ¿verdad? Igualitarismo, todas estas cosas que en principio parecieran ser buenos. Me llamó la atención el texto que nos leías al inicio, que eran ideas que parecían tener sabiduría, pero que en última instancia no obedecen a Cristo. Este progresismo es así. Pareciera tener sabiduría y muchos de nosotros podríamos estar de acuerdo con ideas del progresismo. El pastor Isaí en la predicación del domingo también dijo, muchos de nosotros hemos contribuido quizás sin saberlo a las ideas progresistas, pero estamos aquí para hablar y desenmascarar un poco qué es lo que hay detrás del progresismo, porque te voy a leer una parte aquí que estoy consultando sobre el progresismo. El progresismo persigue principalmente la libertad personal. Y aquí es donde ya se introducen temas bien delicados. Tener libertad aquí en el Estado, en el país, eso no está mal. Pero ¿qué de la libertad moral? Porque aquí cuando se empiezan a tocar temas de moralidad, de sexualidad, aquí es donde el progresismo dice, bueno, que el individuo sea libre. No tiene que tener prisiones, no tiene que tener marcos, no tiene que tener una especie de cárcel moral, sino que el ser humano debe ser libre y debe expresarse como él quiere expresarse. Entonces ya le permiten al ser humano, al individuo, a la persona, hacer lo que quiera.
moralmente, Y eso lo va a llevar a un progreso, eso lo lleva a... Exactamente, esa es la idea del progreso, ya no estar atrapados en prisiones del pasado, en marcos morales del pasado. Quiero introducir esta frase intencionalmente, no estar amarrado a marcos religiosos del pasado, sino que realmente moverse hacia el progreso y ser libre para ser quien realmente quiere ser la persona. No, y ese es un punto muy importante porque yo considero que uno de los grandes ataques, y voy a decirlo así, sistemático, que tiene el progresismo es justamente ese, destruir los valores y principios bíblicos en nuestro caso, que se fundamentan en verdades absolutas, como hablábamos antes, y que ellos obviamente ven eso como algo retrógrado, ¿verdad? Algo que dice no nos va a permitir avanzar, no vamos a poder progresar de esa manera. Pero obviamente es la ideología que está detrás, lo que ellos ven que va a permitirle al ser humano, ¿verdad? Ser libre, ¿verdad? Expresarse como quiera, sentirse como quiera, ¿verdad? Y en el aspecto moral, ese es un tema que hoy en día está muy en boga. ¿Por qué? Porque entonces, como bien decía el pastor Isaí, tú lo mencionabas de la predicación del domingo, muchos de nuestros hijos en las escuelas, en las universidades, están siendo directamente adoctrinados, aunque esa palabra es fuerte, pero es cierto, ¿verdad? El otro día estaba leyendo sobre un ejemplo, y lo escuché a alguien mencionarlo también, cuando Hitler, ¿verdad? Él tenía todo su sistema. Entonces, había gente dentro de todos los que él tenía dentro de su gente cercana, que también no eran como muy apegados a ciertas cosas que él hacía. Entonces, él les decía: yo sé que tú no pensás como yo pienso, pero yo poseo a tus hijos, algo así, como yo o tus hijos me pertenecen a mí. Porque él lo que había hecho era justamente eso, crear todo un sistema que comenzara desde la educación, desde los niños más pequeños, para que ellos crecieran. Y dice el ejemplo de Hitler, que al final estos niños que crecieron en esa generación llegaron a ser todavía más leales, ¿verdad?, a Hitler que los mismos que comenzaron con él, ¿verdad? Porque ellos habían sido, ¿verdad?, empapados con toda esa cantidad de ideologías, de ideas que los llevaron a terminar siendo adoctrinados. Entonces, ese es el peligro que hoy vemos en día con el progresismo. Y lastimosamente, muchas veces nos hemos quedado muy quietos como iglesia. Sí, y el peligro real, voy a decir esto con mucho temor y temblor, ¿verdad? Pero tengo que decirlo, porque aquí estamos desenmascarando. El progresismo ha encontrado un gran obstáculo para poder implementarse en la sociedad, para poder desarrollarse y para poder alcanzar esos ideales que predica el progresismo. Ellos han encontrado un obstáculo, y ese obstáculo se llama familia. La familia, en ese núcleo, en ese entorno de personas que conviven años juntas, ese espacio se da y se presta perfectamente para que dentro de ese espacio se enseñen ideas, se compartan ideas, se transmitan herencias de pensamiento, ¿verdad?, de valores morales. Entonces, dentro de la familia es como un mini núcleo de enseñanza, de adoctrinamiento, de educación. Entonces, las familias cristianas, dentro de sus casas, enseñan principios cristianos que van en contra del progresismo. Entonces, el progresismo dice, claro, tenemos aquí una gran piedra de tropiezo, es la familia. Ellos están enseñándole a sus hijos otras cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros queremos enseñar. Entonces, ¿qué dice el progresismo? Encontremos una manera de desarticular la educación en casa. Encontremos una forma de distorsionar o de confundir lo que se enseña en casa. Es más, encontremos la manera de que seamos nosotros quien eduquemos a los niños en casa. Lo que decía de Hitler y otros dictadores, eso ha sido. Han encontrado la forma de introducirse a la familia y ser ellos los que adoctrinen a la familia. Entonces, la familia, los padres, pierden la oportunidad de transferencia de valores, de transferencia de principios,
en el caso de las familias cristianas, transferencia de la Biblia y la fe. Y estos niños escuchan al progresismo, escuchan a otras ideas y terminan siendo adoctrinados. Los perdemos. Y ahí puede surgir una pregunta, fíjate, porque muchos pueden decir, pero ¿y entonces qué hago, verdad? O sea, ¿qué hago con mis hijos? Ellos están en la universidad, ellos están en el colegio. En realidad, yo creo que lo importante es entender que nosotros, los adultos, en este caso, los padres, hemos sido, ¿verdad? Se nos ha dado la responsabilidad ante el Señor de la educación de nuestros hijos. Si nosotros no tomamos el tiempo, si usted no tiene la oportunidad de educarlos a ellos al 100%, los tiene en un colegio, en una universidad, por favor, ¿verdad? Yo aquí veo a la cámara y les digo, por favor, padres, tómense el tiempo de sentarse con sus hijos todos los días, de enseñarles la palabra de Dios, para que ellos puedan contrarrestar esos elementos que están escuchando. Fíjate que es bien interesante, cuando yo estudié en la universidad, estudié la carrera de comunicaciones, y una de las primeras materias que yo llevé era filosofía. Y filosofía, te imaginarás, un montón de ideas, ¿verdad? Completamente contrarias a la palabra. Pero en ese tiempo también yo empecé a estudiar en el seminario bíblico de la iglesia. Y a mí me ayudó tanto que cuando yo estaba en la universidad, yo anotaba todo, ¿verdad? Lo que decía el maestro, que yo decía, hey, esto está raro. Y iba a donde mi maestro del seminario y le decía, mire, esto me dijeron hoy. Y yo lo contrastaba con la palabra y era no quedarme conformado con eso. Yo sabía que eso no estaba bien. Ahora, eso fue hace ya muchos años. Ahora las ideologías han cambiado, son mucho más agresivas, ¿verdad? Y nosotros como padres no podemos darnos el lujo de entregar a nuestros hijos de esa manera. Sí. Y es difícil, pero ahora que soy papá lo entiendo mejor. Y te digo, es tan complejo. Porque definitivamente, y fíjate que hay un pasaje también que yo quiero traer a memoria. Dice Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Mira lo que dice. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y detrás de todo esto, no solamente la ideología del progresismo, la igualdad de género, ¿verdad? El modernismo líquido y tantas otras, ¿verdad? Que podríamos mencionar, está el hecho de que el que gobierna este mundo es padre de mentira. Y él quiere engañarnos. Hace poco estaba escuchando un podcast y me llamó mucho la atención una frase, ¿verdad? Que decía lo siguiente: detrás del progresismo hay un objetivo específico, decía, y no es al azar, sino que es intencionado, de 3 elementos. Primero, un ataque al modelo de la familia bíblica, lo que tú mencionabas. Pero en segundo lugar, también es un ataque a la moralidad bíblica, que es el elemento que hablábamos. Pero en un tercer lugar, y no hay que dejarlo de lado y tenerlo muy en mente, es un ataque al Dios de la Biblia. Y eso es un elemento que no debemos de quitar la vista. Yo sé que no vamos a poder abarcar toda la información sobre el progresismo en este tiempo que tenemos este taller, pero queremos animar a todos los que nos están viendo a que ustedes puedan tomarse el tiempo, y creo que es parte de nuestra responsabilidad también como creyentes el poder entender estas ideologías. Busca información con sabiduría, ¿verdad? Pídale al Señor y discernimiento, pero entendamos qué es lo que hay detrás. No nos dejemos llevar tan fácil, porque hay objetivos bien específicos de parte de esta ideología, en especial de destruir la familia y la familia bíblica, y eso es algo clave que no debemos de olvidar en este punto. Sí, Luis, yo quiero terminar con una recomendación, pero antes de hacer esa recomendación también déjame ponerte un ejemplo más, solo para que veamos que estas cosas son reales. No estamos hablando de cosas elevadas o cosas que están lejos del país, son cosas que ya están entre nosotros. Por ejemplo, si hablamos que el progresismo encuentra que la familia y la transferencia de enseñanza y la fe es un problema para ellos, ellos van a intentar que eso se detenga. Entonces, yo pienso en los matrimonios jóvenes hoy en día, cuando les venden la idea de que si usted estudia, si usted trabaja y logra un buen puesto, usted va a poder tener un carro de año, tener una casa bonita, hacer viajes.
Entonces, muchos de los sueños de estos matrimonios jóvenes está ahí, que no está mal, está súper bien poder realizarse en algún punto, pero ¿hasta qué punto vamos a permitir esto? Y fíjate, el progresismo lo que está intentando con los matrimonios jóvenes es venderles toda esa vida bonita, toda esa vida de lujos, toda esa vida con suficientes posibilidades a costa de no tener tiempo para los hijos. Los hijos son vistos como una carga, impedimento para alcanzar esos objetivos. Sé que puedo ser muy exagerado, pero al mismo tiempo siento que no, porque yo he escuchado comentarios que los hijos son estorbos. ¿Para qué? Para alcanzar estos sueños. Esa idea, Luis David, viene de la Biblia. O sea, yo conozco la Biblia, he leído la Biblia, y gracias a Dios he podido estudiar la Biblia sistemáticamente. Yo no encuentro esa idea jamás en la Biblia. Esa idea tiene que venir de otro lado. Estoy casi seguro que tiene que venir de una ideología que intente destruir la familia, que intente detener la familia, o que las familias ya no se reproduzcan. Entonces, estoy casi seguro que el progresismo trata de vender esto entre los matrimonios jóvenes y detener el procreamiento de hijos discípulos de Cristo. Así que yo quiero terminar con este reto. Si usted tiene hijos, ya sea que vayan a un colegio cristiano, laico, una universidad, redoblemos la lectura de la Biblia en casa. No en la iglesia, no en los grupos de jóvenes, que sí, ahí damos por sentado que se lee la Biblia. Venga a una iglesia cristiana donde se predique la Biblia, pero es en la casa. Si el progresismo encuentra que la familia cristiana es un obstáculo, entonces seamos el mejor obstáculo posible y metamos la Biblia en la cabeza de los hijos, porque eso es lo que va a hacer que nuestros hijos y la siguiente generación no se extravíe en medio de tanta ideología. No, y Efesios nos lo pone de la manera, ¿verdad? También muy ilustrativa, con esa armadura, ¿verdad? Obviamente en estos tiempos hablar de armaduras es diferente, ¿verdad? Las guerras ya no son como en tiempos atrás, ¿verdad? Pero tenemos todos esa imagen de una armadura. Y así compara, ¿verdad? La Biblia y dice, hay elementos claves que no deben faltar en la armadura de un cristiano. La oración, el estudio de la palabra, ¿verdad? La salvación y tantos elementos que nosotros hoy en día no podemos sacar de nuestras familias. Tú dijiste algo, damos por sentado que se está leyendo la Biblia en las casas, ¿verdad? Pero no hay que darlo por sentado. Esto debe ser una decisión muy importante que todo creyente, todo padre, toda familia, y por eso en este tiempo en familia estamos haciendo ese llamado específico hacia esto. Familias de nuestra iglesia, familias que nos ven, por favor, volvamos nuestro corazón a la verdad, a la palabra de Dios, a Jesucristo. Él es el único que nos va a dar la sabiduría necesaria para poder navegar en este mundo tan, ¿verdad?, corrupto y tan lleno de maldad en el cual nos ha tocado vivir. Y que tengamos la sabiduría, que tengamos ese realmente fuego interior del Espíritu Santo que no nos deje estar tranquilos. Mi llamado es, por favor, cualquier decisión que usted vaya a tomar, cualquier cosa que usted escuche y que usted diga, esto me parece interesante, ¿verdad? Lo voy a aplicar como a mi vida, como parte. Yo le diría, haga un alto, deténgase así, pero en seco, y vaya a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Porque algo que nos ha querido robar el enemigo es la capacidad de pensar, la capacidad de nosotros decir, hey, un momento, esto no me lo tengo que creer solo porque me lo están diciendo. Esto no es una ideología que yo debo de aceptar solo porque me la están imponiendo. Hay elementos que rigen nuestra vida cristiana que no son negociables. Y mientras no conozcamos la palabra, va a ser muy difícil que nosotros podamos hacerle frente a ideologías como estas, y que va a ser bien difícil que no se metan en nuestra familia, en nuestra iglesia. Así que ese es un elemento bien importante que no debemos perder de vista.
Bueno, y vamos a nuestro último, concepto, ¿verdad? O ideología que vamos a discutir. Como hemos dicho, hay muchísimos más, ¿verdad? Pero como iglesia hemos tomado la decisión de enfocarnos en estos tres para hablar en esta semana. Y es el de la igualdad de género. A mí me gustaría comenzar e introducir este punto con dos versículos. El primero está en Génesis capítulo 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice más adelante: y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces vamos a tener eso como principio bíblico y base bíblica para este punto, en el cual, ¿verdad?, vamos a hablar sobre esa ideología de género que también ha estado introduciéndose últimamente en nuestra sociedad de una forma también, ¿verdad?, muy amplia. ¿Qué podemos hablar sobre esto? Sí, ahora que estás mencionando de la igualdad de género, quiero extraer una frase del podcast que salió esta semana. Aprovecho a decir, ¿verdad? Si usted no ha escuchado ese podcast, puede hacerlo. Pero el pastor Luis Martí decía algo sobre la igualdad. Y es que la igualdad entre el hombre y la mujer es algo bíblico. Claro, tiene un marco, pero podemos decir que la igualdad entre hombre y mujer es bíblico. Ante Dios somos iguales, hombre y mujer, ambos creados a su imagen y semejanza, ambos, digamos, por así decirlo, que costamos lo mismo ante el Señor Jesucristo, de que Él dio su vida por los dos, por igual. No es que se sacrificó más por el hombre o haya derramado más sangre por el hombre, como diciendo el hombre tiene más valor. No, para la mujer también fue el mismo sacrificio. Entonces, delante de Dios, Él nos ama igual, Él nos ve igual, y los dos somos hijos de Dios, los dos somos salvos, somos justificados. Entonces, toda esta enseñanza de la igualdad es bíblica, pero tiene un marco, como te decía anteriormente. Y en ese podcast discutíamos algo muy interesante, que la igualdad es un tema y los roles son otro tema separado. Y aquí es donde la sociedad y la igualdad y la ideología de género nos está confundiendo. Porque la ideología de género básicamente está planteando que una mujer puede aspirar a lograr ser como un hombre, tanto en lo económico, en la igualdad social, en los derechos, que hasta cierto punto ahí hay unas cosas, elementos que son rescatables, otros quizás no, pero que una mujer puede aspirar a ser como un hombre, pero también físicamente. Una mujer puede aspirar a ser un hombre y cambiarse el género. Viceversa, un hombre puede aspirar a ser como mujer si él lo desea. Entonces ahí ya no estamos hablando de igualdad, sino que estamos hablando de un cambio de naturaleza o un cambio de roles. Ahí está la línea, Luis David, entre lo que la Biblia enseña por igualdad de género y lo que la sociedad nos está intentando vender de que qué es igualdad de género. La sociedad está proponiendo un cambio de roles. Con eso que decías hay algo muy importante, ¿verdad? Tú mencionabas una palabra, la naturaleza. Este versículo hablaba justamente de eso. Primero, que fuimos creados a imagen de Dios. Pero dice varón y hembra, hombre y mujer, ¿verdad? Fuimos creados. Hay una identidad de parte de Dios en nosotros. Hay una dignidad que viene dada por Dios en esa imagen. No es un tema de que si yo soy más que la mujer o la mujer es más que yo, como tú bien lo explicabas. Ahora, el punto aquí es entender que también el enemigo está queriendo confundir cada vez más. Y la misma sutileza que hemos hablado anteriormente se aplica también aquí. Porque es un elemento que viene dado también por una ideología que sistemáticamente busca igualmente destruir una verdad, destruir un principio bíblico para nosotros absoluto, que es Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Y les dio la capacidad de estar juntos para glorificarle a Él. Es una manera de ejemplificar la relación entre Dios y su iglesia. Hay una perfección.
Y por eso es tan importante que nosotros entendamos bien cómo funciona a nivel de la Escritura, qué es lo que la Biblia dice, porque si no luego venimos, ¿verdad?, con todas estas ideologías con relación al género que nos confunden. Yo sé que hay otro ejemplo visual que tú querías mostrar para que podamos entender más fácilmente. Yo creo que eso quizás nos va a terminar de ayudar a comprender bien lo que estamos queriendo conversar aquí en este momento sobre la ideología de género. Sí, Luis David, y es que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos asignó roles diferentes. Regresemos otra vez. Dios nos creó iguales, ¿verdad? Hombre y mujer, pero delante de Dios somos hijos de Dios ambos. Pero Dios se encargó de especificar en su palabra que el hombre iba a tener un rol dentro de la sociedad, dentro de la familia, y la mujer iba a tener otro rol dentro de la sociedad y dentro de la familia. Entonces, la combinación de ambos roles es que hace que la familia salga adelante, hace que la sociedad salga adelante y hace que una nueva generación salga adelante también. Esa es la combinación de ambos roles. Entonces, aquí viene el punto donde también la ideología nos trata de confundir. Te haría esta pregunta: ¿cuál rol es mejor que el otro? Y esa es la confusión que la ideología de género nos está tratando de meter, de que uno es más que el otro, que hay una injusticia, de que el hombre tiene más privilegios, la mujer menos. No, los roles son roles dados por Dios. Ambos roles son dignos de ser realizados. Y si la persona saca adelante su rol, esa persona va a ser feliz, va a ser completo, va a ser dichoso, satisfecho en todas las áreas de su vida por cumplir un rol que Dios le ha establecido. Entonces, ningún rol es mejor que otro. Ambos son necesarios, ambos son importantes. Y lo quiero ejemplificar con esto que tenemos acá. Tenemos una cuchara y un cuchillo. Y es como que yo te dijera ahora, Luis David, ¿quién es mejor, la cuchara o el cuchillo? Y es que ambos sirven para diferentes cosas. Exactamente. No podemos decir en principio el cuchillo es mejor. Porque claro, en este ejemplo, para partir un tomate, ahí lo vamos a ejemplificar. Uy, el cuchillo, mira cómo sale ese corte, mira, muy recto, fácil, porque el cuchillo fue diseñado para estas cosas. En cambio, si yo quisiera partir el tomate con la cuchara, mira el tipo de corte que sale. Son muy diferentes. Entonces, claro, si lo vemos a este nivel, inmediatamente yo te digo, Luis David, el cuchillo es mejor que la cuchara. El cuchillo es 1000 veces mejor. Entonces la cuchara quiere ser cuchillo para poder partir el tomate. Y entonces hay una lucha de la cuchara y movimientos sociales de la cuchara, que no queremos ser cuchillo, queremos tener las mismas oportunidades que el cuchillo y todo. Entonces eso es lo que estamos viendo en la sociedad hoy. Estamos viendo, una cuchara queriendo y aspirando ser cuchillo. ¿Y cuál es el problema? Que la cuchara está viendo una tarea equivocada. La cuchara no está diseñada para partir tomates. Dejemos esa tarea al tomate, porque al cuchillo, dejemos esa tarea al cuchillo, sí. Porque el cuchillo siempre va a sacar un corte mejor. Pero ahora, ¿qué pasa si cambiamos un poco aquí? La sopita. Y hoy tenemos una sopa de agua. Sopa. Tenemos una deliciosa sopa de agua. Y ahora quiero tomar de mi sopa con el cuchillo. Y mira lo que va a suceder. Podrías tomártela, pero te tardarías un montón, ¿verdad? Tardaría años. Miren, de gotita en gotita. Es algo mínimo, pero ahora, ¿qué pasa con la cuchara, Luis David? Mira, agarra mucho más líquido. La cuchara está diseñada para esta tarea. Entonces, si hoy lo vemos de este ejemplo, desde este punto de vista, ¿quién es mejor? Ahora es la cuchara, porque agarra más líquido, tiene capacidad para contener ese líquido y llevarlo, transportarlo. El cuchillo no. Pero aquí lo que ha sucedido, Luis David, no es que hemos querido ejemplificar quién es mejor. No,
lo que hemos querido hacer es comprender que cada uno tiene un rol. La cuchara no tiene por qué estar aspirando cortar tomates. Ya hay un delegado para cortar tomates. El cuchillo no debe estar aspirando ser una cuchara sopera. Ya hay alguien que asume ese rol y es la cuchara misma. Entonces, Luis David, ese es el objetivo de este ejemplo, demostrar que cada uno tiene un rol. Hombres tienen un rol definido en la palabra de Dios. Mujeres tienen otro rol definido. Y si ambos cumplen su rol, van a encontrar la felicidad, la satisfacción y todo lo que el ser humano persigue. Tengamos cuidado, de verdad. La ideología de género nos trata de vender la idea de que Dios repartió roles injustamente y que repartió mejor al hombre y a la mujer quizás la vio de menos. He escuchado comentarios que incluso que dicen que la Biblia es machista. Y yo te pregunto, ¿en qué otro libro se enseña al hombre a sacrificarse por su mujer, por amor, hasta morir si es posible? Eso no es machismo. Hay que ver la Biblia en todo su contexto. Pero la Biblia nos enseña que tenemos roles dignos y tenemos que respetarnos en nuestros roles cada uno, pero tenemos que asumir también los roles de cada quien, porque hay hogares donde se sabe que uno de los dos no asume su rol, entonces al otro le toca, vea, como la cuchara, ve, ni modo, tiene que partir tomate, quedan así, al final los parte, pero quedan un poco mal, ¿verdad? Esto no debe pasar en los hogares cristianos y menos permitir que estas ideologías nos cambien la forma de pensar a cómo Dios diseñó la familia. Y algo que también se hablaba en el podcast, haciendo referencia, es que aparte de los roles están las tareas, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, no, es que cocinar es para la mujer que cocine, la mujer que lave la ropa, la mujer que lave los platos, y el hombre, ¿verdad?, que haga todas las tareas, ¿verdad?, fuerza y otro montón de cosas, le tocan al hombre. Yo creo que esas son tareas, hay que definirlas de esa manera. Y las tareas podemos distribuirlas de diferente forma. Ahí podemos encontrar de qué manera, ¿verdad? Podemos apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero en cuestión de roles, como tú decías, están definidos por la palabra de Dios para nosotros, para las familias, ¿verdad? El hombre como cabeza de hogar, sacerdote. Y este es un llamado de nuevo a los hombres, cabezas de hogar. Es nuestra responsabilidad llevar la enseñanza, la palabra de Dios a nuestros hogares. Lastimosamente, ese es otro elemento que se ha venido perdiendo y que Satanás lo ha robado bien intencionalmente de las familias cristianas. Nos ha quitado a los hombres muchas veces ese rol que Dios nos ha dado como cabeza de nuestras familias, ¿verdad? Y nosotros muchas veces hemos olvidado esos principios. Y entonces, ¿qué ha pasado? A la mujer le ha tocado asumir un rol que no le pertenece. Y en ese sentido se empieza a tergiversar, aunque nosotros no lo queramos ver de esa manera. Pero ante la palabra de Dios así ha sido. Y debemos recuperar los roles que el Señor nos ha dado. Debemos recuperar los roles que el mundo, por medio del enemigo y por medio de todas estas ideologías, nos están queriendo quitar. Y recuperar el elemento bíblico por el cual cada uno de nosotros fue creado y para el propósito que fuimos creados como familias. Porque si nosotros entendemos esos roles y los modelamos al mundo, esa es la forma de ser luz, esa es la forma de ser sal en un mundo en el cual esos roles están constantemente cambiando. Y no hablemos ya ni nos metamos a eso, porque hablando de roles, tendríamos que hablar de la concepción de familia que hoy se tiene, porque ya hoy necesariamente la familia no es hombre y mujer. Ahora viene otro montón, ¿verdad? Hombre, hombre, mujer, mujer, ¿verdad? Solo mujer, solo hombre, ¿verdad? Y entonces nos metemos ya en otro elemento todavía más tergiversado. Pero si nos vamos al modelo bíblico, ahí sí debemos entender y decir no. De nuevo, un no negociable. No podemos como familias, ¿verdad?, negociar con estos elementos, con los roles que el Señor nos ha dado y nos ha asignado a cada uno. Sí, yo también quiero hacer otro llamado de atención aquí, porque recordemos que estamos desenmascarando ideologías y exponiéndolas. ¿Cuáles son los fines que hay detrás? No pretendemos ser expertos, pero sí están a todas luces. Todas esas cosas que hemos comentado, usted las puede buscar en internet y se va a dar cuenta que todo esto ya está sucediendo. Y con esto de la identidad de género, esto se está enseñando en las escuelas, de todos es conocido. Esto se está impartiendo desde parvularia incluso.
¿Qué va a entender un niño ahora? Regresando al ejemplo, el niño es cuchillo, pero desde parvularia le van a decir que si quiere ser cuchara está bien, no hay problema. Y que si quiere hacer tenedor, un tercer elemento que no hemos metido aquí, pero si quiere hacer también, no hay problema. Y quiere ser un cucharón o lo que una espátula, no hay problema. Desde parvularia se va a estar enseñando todo esto. Porque recordemos, como escuchamos en la predicación del domingo, la religión ha sido echada fuera del sistema educativo. No podemos esperar que nuestros hijos les enseñen principios bíblicos, menos podemos esperar que les enseñen cuáles son los roles bíblicos de hombre y mujer en las escuelas. Eso no va a suceder, hermanos. ¿De quién es la tarea? De los padres. Si su hijo está estudiando en un colegio laico, en un colegio particular, privado, en una universidad, padre, sepa que a su hijo le están enseñando estas cosas. No tenemos que ser adivinos, lastimosamente vivimos en un mundo y ya conocemos cómo es el mundo. Sus ideologías están expuestas ya. Es trabajo de los padres enseñar la Biblia en la casa, porque si no es en la casa, sus hijos no lo van a escuchar en ningún otro lado y van a terminar creyéndose otros utensilios, otros géneros que no son el que Dios les asignó. Y qué bueno que terminamos y vamos a ir cerrando con esto, porque yo siempre he pensado algo. Imagínate la cantidad de tiempo que los colegios, las universidades tienen a nuestros hijos a la semana, la cantidad de horas. ¿Cuántas horas dedica usted como familia a estar con sus hijos estudiando la palabra de Dios? ¿Cuántas horas estamos nosotros reunidos como iglesia a la semana o en grupos pequeños? Si usted hace la comparación, Felipe, nos vamos a dar cuenta de que es mucho más tiempo en el cual ellos están recibiendo información, ¿verdad? Ideologías, creencias distintas a las nuestras. Por lo tanto, nosotros debemos redoblar, como creo que tú me usabas esa palabra hace un momento, redoblar, reforzar y enseñarle a nuestros hijos de que solo en la palabra, ¿verdad? Estudiando la Biblia y no solo leyendo, ¿verdad? Tiene que haber un estudio intencional, ¿verdad? Que llegue no solamente a nuestra mente, sino que a nuestro corazón, que nos lleve a tomar convicciones profundas para hacerle frente a estos temas. Porque sí, usted puede leer, ¿verdad? Yo estuve leyendo hace poco, ¿verdad? Hay otros países que ya, como Chile, España, que ya van más adelante porque ya se están hasta por aprobar leyes, ¿verdad? Sobre este tema, sí. ¿Verdad? Y en Chile estaba leyendo que está algo que han presentado ya en la Cámara de Representantes para su aprobación como una ley, que es la educación sexual integral. Usted puede buscarlo ahí en internet y va a encontrar ahí el documento, ¿verdad? Si usted pone educación sexual integral Chile, seguramente le va a aparecer y lea, porque es increíble lo que hay detrás de esas ideologías, de esa igualdad y de identidad de género que se está metiendo a través de los colegios, a través de las universidades, y que nuestros hijos muy pronto aquí en El Salvador, si es que no están ya recibiendo de alguna manera, lo van a recibir todavía mucho más directo, ¿verdad? Mucho más voraz, por usar una palabra, y ahí sí nosotros debemos como iglesia estar preparados para presentar defensa y preparar a nuestros hijos, que son las nuevas generaciones, ¿verdad? Ni siquiera quiero imaginarme lo que puede pasar en este mundo si nosotros no tomamos nuestra responsabilidad ahora para que las nuevas generaciones, nuestros propios hijos, crezcan con esos valores y principios que nos enseña la Biblia y no con los valores y principios que hoy en día enseña el mundo. Yo quiero lanzar un reto final, como ya decías que estamos cerrando. Y en las lecciones de grupos pequeños de esta semana, con el hermano Eliseo Alfaro, él desarrolla una lección muy interesante sobre cómo no ceder o cómo darnos cuenta de estas ideologías. Y es que él tiene toda la razón al mencionar que solo la Biblia, solo conociendo la Biblia es que nosotros vamos a tener las defensas necesarias para identificar y contrarrestar. Tenemos que tener claro esto, la Biblia y los principios bíblicos, los principios cristocéntricos han salido del Estado, ya no van a estar ahí, han salido de la educación, ya no van a regresar probablemente, yo esperaría que sí, pero
pero de momento no. La Biblia ha salido de muchos ámbitos sociales, pero por favor no dejemos que la Biblia salga de la familia. Es el único lugar, creo yo, donde vamos a tener el chance de enseñarla con toda libertad, con toda claridad, en su amplitud de principios y todo. Solo va a ser ahí en casa. Y los padres, el modelaje de esos principios. La predicación del domingo también, hermano Isaí decía de Deuteronomio, un libro escrito para los padres. Padres, enseñen estos y hagan conforme a lo que él está escrito. Entonces el modelaje también va a ser clave en la familia para que la nueva generación sepa cuál es el camino correcto. Gracias, Felipe. Gracias, iglesia. Gracias a todos los que nos vieron a través de este taller Desenmascarando Ideologías Modernas. Sabemos que estos temas son muy amplios y tardaríamos horas y horas explicando y hablando, y nos encanta hacerlo. Pero queremos animarle a que usted también pueda buscar, prepararse, preguntar y seguirse capacitando también, como decía Felipe, con los diferentes recursos y herramientas que la iglesia ha estado produciendo para enseñanza y crecimiento de nuestra iglesia y para todos los que nos ven también. Felipe, muchas gracias por este tiempo. Ha sido una bendición poder compartir contigo y esperamos que todos estos principios sean también de ánimo para nuestra iglesia.